En este video voy a explicar cómo realizar el código para graficar funciones matemáticas. Bueno, en este caso pues este código cuenta con cuatro funciones, que es la del seno, el coseno, la tangente y una función bueno, en realidad son tres funciones, las cuales al juntarse pues grafican un corazón. Bueno, primero pues iniciamos nuestras librerías. Entonces tenemos la GLUT, la IOStream, eh, tenemos la MAT y tenemos y ya. Después lo que se realizó fue definir algunas constantes que vamos a utilizar y que pues, no van a cambiar a lo largo del programa. Entonces se definió el largo de la ventana, el ancho de la ventana, el eje X, el eje Y. En este caso, pues lo que se hace es que el ancho se divide por 2 para el eje X y el eje Y, pues divide el largo por 2 para poder dividir como la pantalla en los cuatro segmentos que necesitamos. Después definimos pi, eh, bueno, el número pi, y defino una escala, que esta escala es la que nos va a ayudar como a determinar eh, cómo se va a ver nuestra gráfica. Bueno, lo siguiente, pues estos son los prototipos de las funciones que vamos a utilizar más adelante. Cada una vamos a ir mirando para qué sirve y cuál es. Bueno, lo siguiente, se realizó el main. Se pusieron las funciones necesarias para poder crear una ventana y poder utilizar GLUT. Entonces, pues primero se inició, se eligió el modo de display, en este caso de RGBA, y el buffer se eligió sencillo, por lo que como solo es pues es básicamente una misma imagen lo que queremos ver, entonces pues en este caso es mejor usar el buffer sencillo. Después se inició el tamaño de la ventana, en este caso como ya lo dije antes, ya se definió cuál va a ser el ancho y el largo, en este caso 800 por 600. Se definió la posición donde va a aparecer la ventana, se creó la ventana. Esta línea es para poder visualizar de manera correcta lo que es nuestro plano y nuestras gráficas. Entonces lo que se hace es que se en cada lo que recibe como parámetros de esta función es bueno en dónde se va a centrar como la cámara, por así decirlo, de la ventana. En este caso la derecha pues va a ser el eje X negativo, la izquierda va a ser el eje X positivo, abajo va a ser el eje Y negativo y arriba va a ser el eje Y positivo. Luego pues se procedió a iniciar pues la función de display, el color de fondo, y eh, esto se utiliza para quitar del buffer los colores o lo que haya en pantalla cuando se repite el loop. Se puso el main loop para pues que todo esto se repitiera continuamente. Y ahora pues vamos a ver lo que es la función de display, la cual pues va contenida dentro de la función de display de GLUT. Entonces pues lo que se hizo acá fue poner el menú que se va a mostrar en, en la consola de comandos. En este caso pues le da al usuario a elegir entre las cuatro funciones o salir del programa, y esto se va pues su menú normal, y de aquí va a entrar a lo que es pues el menú, el menú como tal. El menú como tal, entonces acá iniciamos lo que es el clear, también borramos los colores, lo que haya en pantalla, y volvemos a dibujar. En este caso, después de borrar lo que haya en pantalla, esto es más que todo por si se quiere dibujar, digamos, primero la gráfica del seno, después la del coseno. Entonces, digamos que se dibuje la del seno, y en isofacto pues se borre y dibuje la del coseno y no se sobreponga una encima de la otra. Después está la función de dibujar ejes, que es esta.
esta función de dibujar ejes lo que hace entonces es dibujar píxel a píxel una línea recta que va hacia arriba y hacia, bueno, que está en vertical y otra en horizontal en medio de nuestro plano, por así decirlo. Entonces, pues tenemos estos dos ciclos que recorren de manera horizontal y vertical para poder dibujar nuestros ejes. Después, pues tenemos el switch, el cual nos va a, en cuyo caso lo que elija el usuario nos pues, va a decir si cuál gráfica quiere mostrar. Entonces, acá están los casos, el último que es de salir. Y bueno, entonces empezamos por la gráfica del seno. En este caso, pues lo que se tomó fue, bueno, como está en función de x, necesitamos saber cómo varía y. Entonces, en este caso se toma desde x desde la izquierda, que recorre desde la izquierda hasta la derecha, va pasando de 0.1, va aumentando de 0.1 para que los puntos de la gráfica sean más precisos y la gráfica sea más armónica, por así decirlo. Entonces, la ecuación que utilicé fue que y va a ser igual al seno de x dividido la escala, que la escala ya definimos anteriormente, y el resultado de esto se va a multiplicar por la escala. Lo que nos ayuda esto es a que se normalice el número que está adentro del seno, y al multiplicarlo por la escala entonces vamos a obtener pues un punto, un punto normal en la gráfica, no va a estar en radianes. Luego pues pintar píxel, que ya ahorita mismo voy a mostrar cómo funciona esta. Pintar píxel entonces recibe como parámetros la posición en X, la posición en Y y los colores, los componentes RGB. Entonces RGB, esta función pues es la misma que hemos estado utilizando anteriormente. Entonces, como les decía, recibe 5 parámetros. Lo que hace entonces esta función es la que decide dónde pintar y cómo pintar los píxeles en la pantalla. Entonces, primero le asigné un tamaño determinado de 4 para que sea más bonita la gráfica. Después, con los parámetros que recibe, se le asigna el color a ese punto que se va a dibujar en pantalla. Asignamos que lo que queremos dibujar son los puntos y después asignamos los vértices y listo, eso sería todo para dibujar los puntos en pantalla. Seguimos con la gráfica del coseno, que es parecida a la del seno. Lo único que cambiamos pues es la función trigonométrica que utilizamos. La de la tangente, igual que las dos anteriores, lo único que cambia es la función trigonométrica que se utiliza. Y por último, la gráfica del corazón. Entonces, la gráfica del corazón es necesaria utilizar tres funciones diferentes para poder graficar el corazón correctamente. Entonces, tomé dos variables para poder almacenar y graficar bien, que no haya ningún error. Entonces, primero pues está esta función que es la que nos va a determinar los puntos de la punta del corazón, la parte de abajo del corazón. Entonces, bueno, si uno hace esta función en GeoGebra o en un programa de graficadora, pues uno se puede fijar que en el dominio y en el rango de la función. En este caso, pues el dominio es de -2 a 2. Por eso es que en este caso no tomamos como en estas anteriores el eje X, sino que tomamos solo de -2 a 2. Y acá también entonces tomamos estos puntos de esta manera para que, como le dije anteriormente, la gráfica se vea de mejor manera. Bueno, entonces la función sería la función que se utilizó para la parte de abajo de la gráfica. Sería la de y, que es igual a el arco coseno de 1 menos el valor absoluto de x menos pi. Y bueno, esto como tal, simplemente esta parte sería la función como tal. Pero esto lo vamos a multiplicar por la escala para que de esta manera pues tenga sentido y pueda entrar y se pueda visualizar correctamente pues
en nuestra ventana. Acá en pintar píxel le pasamos los mismos parámetros, ya, la posición en X, la posición en Y, pero lo único que haríamos es que la X también tenemos que escalarla para que se pueda visualizar correctamente eh, lo que es lo que es la gráfica. Y las siguientes dos son bastante parecidas, lo único que cambia es por este signo más. Y pues porque un signo más y un signo menos, que lo que hace es que la gráfica cambie el sentido, se refleje pues en la otra parte y viceversa. Entonces pues como tal es lo mismo que el anterior. El dominio se toma desde menos 2 a 2 y la función que se utiliza para poder graficar lo que son los arquitos del corazón, por así decirlo, es la siguiente: es la raíz cuadrada de 1 menos el valor absoluto de x menos 1 y este valor absoluto elevado al cuadrado. Entonces lo mismo que el anterior, se le multiplica por la escala para poder visualizarla correctamente, y eso sería todo por las funciones. Entonces pues a la hora de ejecutar hay un pequeño error, ya que si no ejecuta muy rápido la aplicación de la ventana se crashea. Realmente, bueno, acá está la función del seno, que es la primera. Toca salirse y, bueno, en este caso, no sé, eso debe ser un error de OpenGL. Realmente cómo funciona es que puedes graficar la función del seno, la del coseno, se va borrando y puedes ir graficando las demás funciones. Pero pues en este caso el sistema no nos lo permite. Pues ahí está la función del coseno, entonces la función tangente, que pues ahí se ve cómo se trata de graficar antes de que se crashe. Y por último pues la función del corazón, que ahí se grafica. Y eso sería todo por el video.